4 que se titula Definición de esquemas y vocabularios en XML. Bueno, lo primero, ¿qué es esto de esquemas, vocabularios, DTD, esquemas XML? Bueno, la parte de XML estaba explicada un poco en el tema 1. En el fondo lo que estamos haciendo con un XML que es almacenar información de una estructura de una manera determinada. Y esto nos es útil porque, bueno, con las ventajas que tiene XML es una buena manera de enviar información o de que nos sirva como un elemento para enviar información entre aplicaciones. Y en los entornos un poco más tecnológicos, en cuanto a programación, se utiliza mucho para definir configuraciones. Bueno, pero eso ya lo irán viendo. Se van a encontrar que hay muchos ficheros de los que van a trabajar, que son ficheros en formato XML y define pues cierta información de configuración, porque al final siempre hay que hacer algo con esos XML. No me sirven solo para almacenar información, me sirven para comunicar aplicaciones y al final hay que hacer algo con ellos, como decía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues recorrerlos para extraer esa información y hacer algo con esa información, dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. Entonces, bueno, yo voy a ir un poquito ya más adelantado sobre XML, aunque haremos algún repasito sobre la estructura. Pero aquí lo que tenemos que pensar es siempre en la necesidad. Oye, ¿para qué nos sirve esto de los DTD, de los esquemas XML, esas herramientas de creación y validación que nos proponen en los apuntes? Nosotros cuando, como bien un poco explica un poco este ejemplo, lo que tenemos que intentar conseguir es asegurarnos que los documentos mantienen una misma estructura. ¿Qué quiere decir eso? Pues si yo estoy trabajando con este XML, por ejemplo, con uno de los XML de ejemplo que tenemos en los contenidos, yo lo que tengo aquí es la definición de un libro con su título, sus autores, la editorial, su número de referencia o el ISBN, pues qué número de edición y las páginas. Bueno, aquí podría haber mucha más información. Ustedes tengan en cuenta que estos son ejemplos relativamente pequeños, estos XML que estamos trabajando, y que ustedes lo que se pueden encontrar en una empresa son XML bastante grandes. Estamos hablando de cientos de líneas. Entonces, claro, ¿qué pasa con esto? Imagínense que yo lo que les pido a ustedes, yo soy, siguiendo este ejemplo del libro, pues un distribuidor y ustedes son las bibliotecas. Cada uno de ustedes pues gestiona una biblioteca donde tiene una serie de libros. Y ustedes lo que me tienen que mandar a mí, o la manera en la cual ustedes me hacen pedidos a mí de libros, es a través de XML. Claro, ¿qué pasa? Imagínense que cada uno define un XML de una manera diferente. Una de las ventajas que tienen los XML es que te permite crear las etiquetas, los elementos, te los permite crear y yo puedo poner editorial o le puedo llamar edit o le puedo llamar edito, el nombre que se me ocurra. Eso me supone un problema a mí como persona que va a recibir todos esos XML por parte de ustedes. ¿Por qué? Porque entonces tengo que contemplar las diferentes opciones que cada uno me pueda poner en su estructura del XML, con lo cual se hace inmanejable. Y ya no solo en cuanto a los nombres de las etiquetas, sino en cuanto a la propia estructura del documento. Pues habrá personas que me manden el título como primer elemento, otros me lo mandarán al final, puede ser que me hagan una estructura diferente con más niveles de anidación. Entonces, claro, tenemos un problema con eso. El problema, ¿cómo se resuelve? Y de ahí viene esa necesidad, pues cuando empezó XML, estamos hablando de pues, principios del 2000, finales de los 90, estaba muy bien porque es un lenguaje, como decía, muy sencillo, pero tenemos que mantener la coherencia y la estructura de un documento, porque si no, la aplicación que yo voy a hacer para recorrer cada uno de los XML que ustedes me envían, pues tiene que contemplar todas las casuísticas. Eso no existe, no es viable. Entonces lo que decía Geno fue, oye, tenemos que inventarnos algo que lo que consiga sea validar el XML que tenemos aquí, de manera que cumple con una serie de criterios que yo soy el que defino. ¿Cuáles son esos criterios que puedo poner? Pues por ejemplo decir que la etiqueta título se tiene que llamar título, que donde vienen los nombres de los autores se tienen que llamar autor, que donde viene la editorial se tiene que llamar de esta manera, que tiene que seguir esta secuencia. O sea, primero tiene que ir título, autor, los autores que haya, editorial, que el ISBN tiene que cumplir con un formato determinado, que lo que viene en edición y página sean un número entero. Alguien se puede equivocar y aquí me puede mandar esto. Entonces, claro, si yo tengo que procesar cada XML para
extraer la información que tengo dentro de los elementos, pues eso me produciría un error, ¿vale? Entonces, el motivo del origen de los DTDs y de los esquemas XML o XML esquema es ese: la necesidad de asegurar que todos los documentos tienen una estructura determinada. Muy bien, pues vamos a dar un repasito un poco a los apuntes, ¿vale? Recordando un poquito lo que era XML, esto viene del tema 1, ¿vale? Que estaba por aquí, si no me equivoco, ¿vale? Estructura y sintaxis de los XML. Yo esto ya me lo voy a saltar. Si alguien tiene alguna duda, por favor que lo ponga en el foro, pero vamos a ir un poquito más hacia adelante. En el fondo lo que estamos diciendo es un XML pues tiene un prólogo o una cabecera y tiene los propios datos del documento, o sea, la propia información del documento. Aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es que un documento esté bien formado y otra cosa es que sea válido. Cuando un documento está bien formado, lo que estamos diciendo es que cumple con una serie de reglas en el sentido de tiene un nodo raíz, un elemento raíz del que cuelgan todos los elementos, todas las etiquetas están abiertas y cerradas, o sea, hay que mantener esa sintaxis, y después tiene una cabecera, ¿vale? Eso es lo que entendemos por un documento bien formado, que no significa que sea válido. Cuando hablamos de que sea válido, lo que estamos diciendo es que cumple precisamente las reglas que vamos a definir en los DTDs o en los esquemas XML. Un poco lo que dice aquí, ¿no? Estos documentos básicos están incompletos ya que solo hemos declarado el tipo de documento que va a ser, no hemos definido qué cualidades tiene ese ejemplar, qué criterios, qué reglas tiene que cumplir. Y para eso pues tenemos o bien los DTDs o bien los esquemas XML. Declaración de tipo de documento, esto es lo que se llaman los DTDs, ¿vale? Diferencias entre DTDs y XML o esquemas XML y DTDs. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Así a bote pronto y de manera rápida, la primera aproximación que se hizo para resolver este problema de que cumplan con esa estructura fueron los DTDs. ¿Qué pasa? Que los DTDs tienen pues algunas carencias y posteriormente vinieron con los esquemas XML, que es lo que prácticamente se utiliza hoy en día para hacer estas validaciones. Definición de el tipo de documento, que es lo que dice aquí. Permite asociar el documento a una definición de tipo DTD. O sea, lo que yo voy a decirle al XML es, oye XML, yo te voy a poner una línea en la cabecera del XML para decirte quién es el DTD que tiene que verificar las reglas que yo voy a poner aquí. Y es lo que se hace con estas dos líneas. Hay dos maneras de hacerlo. Una lo que se llama subconjunto interno y otro que lo llama aquí subconjunto externo. En el fondo lo que estamos diciendo es si están dentro del propio XML las reglas o las tengo en un fichero externo. Esto es algo parecido a lo que decíamos con HTML y los CSS y los estilos. Yo puedo tener la definición de los estilos dentro del propio documento HTML o las puedo tener en un documento externo. Pues eso es lo que quiere decir con estos dos subconjuntos. Uno es que las declaraciones, las reglas están dentro de ese documento XML y no es posible compartirlas, o sea, esas reglas son exclusivas para ese documento. Y otra es, oye, yo lo que voy a hacer es definir las reglas fuera de ese documento XML de manera que incluso me sirvan para diferentes validaciones que pueda hacer con otros documentos. Obviamente es un poquito más lento ese procesado, ya que, bueno, al ser un documento externo tengo que tenerlo en cuenta y me va a ir un pelín más lento, pero vamos, no es significativo. Dos maneras de definir esa definición del tipo de documento. Una, especificando dónde se encuentran las declaraciones, doctype, el nombre del ejemplar, que ahora veremos algún ejemplo de lo que significa, system y URI. Estas suelen ser las que más se utilizan. Yo lo que estoy diciendo aquí que es oye, donde se encuentra el DTD es en este sitio, en esta ubicación. O bien lo puedo poner como una especie de identificador en el cual tengo que incluir alguna URI. Vamos a ver alguna cosita sobre esto. Recordando ciertas cositas de XML. Un elemento es un grupo formado por una etiqueta de apertura, otra de cierre y un contenido que hay entre ambas. Pues, ¿qué es un elemento? Esto lo pueden encontrar en muchos sitios de diferentes maneras. Esto es un elemento, el título, tiene una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre y un contenido dentro de esas etiquetas. Pero el libro también es un elemento.
¿Por qué? Pues porque tiene su etiqueta de apertura, tiene su etiqueta de cierre y dentro tiene unos nodos hijos o elementos hijos con su propio contenido. ¿Vale? Seguimos. Bueno, esto es lo que explicamos un poco qué entendemos por si el dato es un elemento o no es un elemento, si contiene subestructuras, o sea, si tiene elementos hijos, si eso no es de un tamaño considerable, o bien lo podemos poner como un atributo. Una de las características también que tenemos en XML es que yo puedo poner un mismo dato, por ejemplo, el título, como un elemento, o podría ponerlo como un atributo. Nadie me impide que haga esto. Ni nadie ni nada, por supuesto. Yo lo que estoy definiendo aquí es que el valor asociado al atributo título, pues lo tengo como un atributo, en vez de tenerlo como un elemento hijo. Lo que explica aquí un poco es, bueno, pues en qué casos nos interesa que esté como un elemento o en qué casos nos puede interesar que esté como un atributo. Más allá de lo que se pueda poner y lo que diga la teoría, es posible que nos encontremos situaciones en las cuales ya está el XML definido y bueno, no cumple a lo mejor con estas reglas. Pero con el tiempo y con la experiencia van a ver ustedes cuándo me interesa ir a que un dato se refleje como un atributo o se refleje como un elemento. También es importante esto. ¿Por qué? Porque como decía antes, al final algo hay que hacer con esos datos que están en el XML. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recorrerlo. Si yo lo defino a veces como un atributo, pues el recorrido de esa información, el recorrido de esa información pues se me puede complicar un poquito. Si lo defino como un elemento, pues puede ser que sea más sencillo, ¿vale? Eso tiene que ver con lo que comentábamos antes, o con lo que veremos posteriormente, en cuanto a extraer la información de un XML. Después tenemos una cosa aquí que se llama espacios de nombres. ¿Qué es esto de espacios de nombres? Namespaces. Bueno, más allá de lo que pone aquí, que es correcto esa definición, diferenciar entre elementos y atributos de distintos vocabularios con diferentes significados comparten nombres. Vale, esto está bien, pero oye, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a suponer que este XML, por cierto, este XML lo tengo por aquí y... ¿Vale? Lo he refrescado, lo tengo asociado a esta carpeta, pues lo he abierto con el navegador y lo mismo que lo puedo tener como un elemento, pues lo tengo aquí como un atributo y no me supone ningún problema en cuanto a visualizarlo. ¿Qué es esto de los espacios de nombre? Bueno, los espacios de nombre me permiten resolver principalmente conflictos entre nombres de elementos. ¿Qué significa eso de conflictos entre nombres de elementos? Vamos a suponer que yo lo que tengo aquí es esta siguiente estructura. Tengo una biblioteca, un nodo biblioteca, y dentro de biblioteca tengo una etiqueta nombre, sí, y le vamos a llamar biblioteca central, el dato. Y vamos a corregir esto de aquí. Vamos a suponer que en vez de título, el libro tiene un elemento que se llama nombre. Vamos a suponer que tengo más estructuras. Yo puedo tener aquí dentro muchos más nodos dentro de biblioteca, pero para el ejemplo en cuestión nos vale. Aquí tengo una situación que es la que me resuelve los espacios de nombres y es, tengo dos etiquetas dentro del mismo documento XML que tienen significado diferente. Yo entiendo este nombre se corresponde con el nombre del libro y este nombre se corresponde con el nombre de la biblioteca. Tengo un ejemplo muy básico. Entonces, ¿cómo resuelvo yo este problema? Pues con los espacios de nombre. Los espacios de nombre lo que me permite es definir contextos diferentes, ámbitos diferentes para entender el significado de cada una de las etiquetas. De manera que esta etiqueta nombre yo sepa que se refiere a biblioteca y esta etiqueta nombre sepa que se refiere al nombre del libro. Eso es el resumen de lo que es un XML. ¿Y cómo se declaran los XML? Pues con esta estructura. Definiendo XMLNS o XMLNS con el prefijo. XMLNS es XML namespaces, nombre de espacio XML, y el prefijo es lo que voy a tener que acompañar a los diferentes nodos. Aquí en este caso yo tendría que definir dos nombres de espacios, uno con un prefijo y otro con otro prefijo, de manera que diferencie
que cada elemento tiene un significado diferente y un significado asociado a cada uno de los nombres de espacio. Seguimos. Vamos a ver alguna cosita. Nos metemos ya con los DTDs. Vale. Vamos a dejarlo aquí esta primera parte. Vamos a hacer vídeos más cortitos y empezamos con el siguiente en breve.